Pues mira, a mí me gusta leer porque yo siempre he leído y hoy en día ya soy mayorcita, pero desde niña me ha gustado leer porque eso me daba cultivo en mi experiencia, en mi falta de ortografía, a la hora de leer en clase. Aparte de eso, pues como a mí me gusta leer de todo, pues te enseña otras culturas de otro sitio, de la antigüedad, de la lectura mítica, y aparte de eso, pues me relaja y me gusta leer. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Si no te gusta leer, no es culpa tuya. Es el título de uno de los libros de Jimmy Liao. Una aguda, hermosa e irónica reflexión sobre el cambio que vive el mundo de la literatura, del desamor hacia la lectura y cómo las pequeñas librerías desaparecen, dando paso a otros modelos de negocio, menos cercanos, con menos alma y quizás con más marketing. Me conmovió y también me dejó un ronroneo agridulce y un recuerdo amargo por esas librerías de barrio, de pueblo, que llevaban un poco de luz a los hogares más alejados de la urbe y quizás también más humildes. En mi barrio, en Las Reollas, en Las Palmas de Gran Canaria, se llamaba Librería Ateneo. ¿Y la tuya? ¿Cómo se llamaba tu librería de la infancia? Empezamos otra vez más la aventura, la travesía en Nada como un libro, y en este caso lo hacemos desde la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de San Telmo. Bienvenido, Dani. Hola, Juan Carlos. Esto de grabar en la calle, de preguntarle a la gente que han comprado, que han adquirido, cuál es su libro preferido, por qué les gusta leer, y de estar aquí pues haciendo el podcast Nada como un libro en la misma feria, está siendo una aventura, una nueva aventura. Sí, y encima ver pasar a tanta gente con libros en la mano, pues a los que nos gusta la lectura nos entusiasma. Pues sí. Para este viaje he entrevistado a la escritora Julieta Martín, una autora de novela negra que ha sabido retratar en sus obras el lado oscuro de nuestra sociedad y la pérdida de la inocencia vital cuando nos enfrentamos al mundo que nos rodea. Una persona maravillosa, y creo que su entrevista va a servir a los que nos escuchan para conocer un poco su obra. Verónica García, en el espacio de literatura y mujer, redescubre a Caterina Albert, que fue una mujer que a finales del siglo XIX pues ganó un concurso literario con una obra durísima, y que cuando el jurado descubrió que era una mujer, pues se montó, Juan Carlos, como se dice hoy en día, un pollo, porque era imposible que una mujer escribiese con tanta fuerza, con tanta violencia. Y se cambió de nombre y empezó a publicar como Víctor Catalá. Bueno, vamos a conocer un poco de esta escritora. Dentro de lo que son las efemérides del mes de junio, he querido recordar a Federico García Lorca, un gran poeta, yo creo que el poeta de referencia del siglo XX, con el que creo que toda la sociedad española tiene una deuda impagable ya a estas alturas de la historia. Me puse a ver documentales como siempre, pero encontré uno que me pareció curioso y lo quiero comentar con todos los oyentes de Nada como un libro. Un fenómeno llamado Elena Ferrante. Es una escritora que guarda celosamente su historia personal, su historia, o sea, es como muy anónima. No concede entrevistas, pero sus libros son superventas, se venden muchísimo. Es una gran escritora. Por cierto, uno de sus últimos libros publicados que habla sobre la lectura y sobre la escritura. Y este documental pues habla no solo sobre la figura de Elena Ferrante, sobre todo ese mundo que rodea a esos escritores top, todos esos mundos que muchas veces no tienen que ver con la escritura y tienen mucho más que ver con el marketing, ¿no? Pues yo, dentro de nuestro baúl, pues quise sacar al primer detective de ficción que nació de la imaginación de Edgar Allan Poe y que luego inspiró a otros grandes literatos a la hora de ofrecernos obras desde lo que sería el gran Sherlock Holmes o el gran Poirot de Agatha Christie. Y también en el baúl, como siempre, invitamos a algún escritor, alguna escritora que nos presente su obra. Y en este caso la invitada fue Ainhoa de la Lluvia Urdiales. Nos presentó un libro que nos cuenta una experiencia muy vital, su vida en Jujuy.
en el barranco de Guguy. Por mi parte, yo termino con lo que sería dentro de nuestra sección de libros malditos, recordando los versos satánicos de Salman Rushdie, un libro catalogado como maldito para un sector del Islam que pudo haberle costado la vida a su autor. Invitamos a conocer a la isla de San Borondón al narrador y al escritor Félix Albo. Pues creo que es una travesía bastante completa, esperemos que sea del gusto de nuestros oyentes. Eso espero, Juan Carlos. Pues nada, adelante entonces. Pues adelante. En Nada como un libro no nos gusta viajar solos, por eso en el trayecto de hoy nos acompaña... Nos encontramos en la Feria del Libro de Las Palmas, en el Parque de San Telmo, con la escritora Julieta Martín. Bienvenida a Nada como un libro. Encantada, me gusta mucho ese nombre, me quedo a vivir con ustedes. Cuando alguien se acerca por primera vez a tu literatura, sobre todo quizás por tu último trabajo, del que hablaremos ahora, va a encontrar que parece que se te encasilla como escritora de novela negra. ¿Estás de acuerdo con esa vinculación que al principio, cuando uno se acerca a tu literatura en internet, va a encontrar? Bueno, yo por mi propio carácter, encasillar y quedarme en un lugar fijo no va mucho conmigo, porque soy un poco traviesa y me gusta experimentar y explorar y realmente lo que me hace escribir es el reto de las cosas nuevas. Mi primera novela, Lolita Pasión, es histórica de investigación, porque yo estudié historia, y después la segunda es también histórica, pero histórica fantástica, porque como ya había escrito una histórica, pues digo, bueno, ahora voy a darle un giro para divertirme un poquito más. Y esta tercera novela, Tormenta García, el formato que yo creo que le iba mejor es el de novela negra, por de lo que trata y por lo que yo quería contar en ella. Y la novela negra la he leído desde siempre. Bueno, yo leo todo lo que tenga delante, no lo puedo evitar. Pero después de mucho pensar, sí, y digo, bueno, pues doy el salto, y como he leído tanto y mientras la escribía estaba todo el rato leyendo novela negra, pues ahí vamos, la sacamos de novela negra. Ya me dijiste que no te gusta el tema de encasillar las cosas, pero creo que normalmente también se suele asociar a los escritores de novela negra con hombres. De igual manera se tiende también a encasillar lo que serían los contenidos de este tipo de novela, muchas veces lúgubres, lugares pesados, con un público varón. Sí. ¿Qué opinas de este estereotipo de novela negra varón? Bueno, yo te puedo contar una experiencia que tuve anoche después de salir de la Feria del Libro, que vine aquí a firmar y estaba hablando con una gente maravillosa que conocí en la feria, y una de las chicas me estaba diciendo, y sabes que yo cuando te busqué en las redes y vi novela policíaca, thriller político, dije, pero ¿quién será esta? O sea, quiero decir, también sé que he escuchado por los títulos de mis novelas, Lolita Pasión, El corazón de Débora, que parece que son novelas más ligeras, pero son novelas históricas, y lo que pasa es que hay que leerlas para encontrar el sentido de ese título, y los nombres de mujer pues han surgido así. Pero sí es verdad que es un género que habitualmente se relaciona con los hombres, pero yo creo que es un género, a lo mejor es porque las mujeres han sido menos visibles, porque en esta última época he leído unas cuantas novelas de policíacas y novelas negras de mujeres, pero es como si las mujeres no pudiéramos escribir sobre las alcantarillas o sobre los poderes ocultos, y no pudiéramos limitarnos a lo que es quitarle, como decía un amigo mío, quitarle toda la nata, la nata emocional. Sin embargo, a mí me quedan reminiscencias yo tengo una prosa un poco, me han dicho, poética, y le he quitado todo lo que he podido, y me estoy muy contenta, porque en ese sentido cuento lo que quiero contar como lo quiero contar, pero es mi forma de escribir. Yo tengo ese pequeño, que además me gusta y forma parte de mi manera de escribir, pero yo creo que las mujeres podemos escribir de lo que sea, y bueno, y escribirlos a nuestra manera. Y yo te digo que yo, escribiendo Tormenta García, sufrí muchísimo, porque me metí en esa piscina de porquería, me metí en la alcantarilla y me metí sin anestesia, y bueno, recuperarme de la escritura me ha costado, porque es aceptar que el mundo es como es. Me está facilitando la próxima pregunta que tenías preparada. Tormenta García es una novela, como decías, que podíamos meterla dentro de lo que sería la novela negra. Si yo dijese sobre ella que en general todas tus obras, pero quizás en especial una invitación a aceptar las miserias del mundo, aceptarlas y tirar para adelante, ¿estaría muy desencaminado con ese análisis? No.
Justo ese es el ejercicio que yo quería hacer, que me iba a ayudar a mí y con el que yo quería contar, porque yo creo que uno tiene que contar como escritora, tiene que contar su experiencia, abrirse a la vida y lo que aprende y lo que entiende, pues contarlo de la manera más honesta posible, porque a mí esa es lo que me ha ayudado de leer otras novelas, encontrar respuestas a preguntas que yo no me atrevía a hacer. Entonces, bueno, es cierto que la vida llega a un momento en el que pues puede ser a los 14, a los 20, a los 30, a los 40, ojalá no sea nunca, pero llega un momento en el que te da un reflejo del espejo que a ti no te gusta, ni tuyo ni del entorno. Y bueno, aceptarlo es complicado, es un camino aceptarlo, cada uno se busca su manera de aceptarlo, pero cuando te da una tormenta de frente, quiero decir que tienes mala suerte, porque la mala suerte es una conjunción de muchísimas cosas, pero existe esa mala suerte y de repente se te mueve todo tu mundo y no puedes hacer nada. Me refiero a que tengas bullying en el trabajo, me refiero a que de repente hablen de ti y te estropeen toda tu vida por una conversación, un chisme, como me decía un amigo de La Palma, que todos hemos tenido ese momento en mayor o menor medida en el que dices, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿cómo vuelvo yo al mundo con la ilusión y con alegría y con inocencia? Bueno, pues que depende de uno porque los demás no van a cambiar. O sea, no, el esfuerzo lo tiene que hacer uno y situarse de una manera en la que, y yo creo que lo primero es aceptar que esto es así, que lo podemos cambiar o podemos ser una persona diferente, que es el dilema que tiene Tormenta. O sea, si ella sigue en su posición ante la vida, o como la vida la sacude a ella y a toda la familia y ella investiga qué es lo que sucede y descubre muchísimas cosas que no debería descubrir nunca una persona, pues tiene que decidir qué es lo que hace y cómo se comporta y cómo se venga, si se venga. Antes hablaste que en Lolita Pasión y El corazón de Débora pues había un trabajo de historia bastante currado, ¿no? ¿Tú te consideras una historiadora que escribe novelas o una escritora de novelas que cuenta historias con este tipo de obras? Me gusta esa pregunta, ¿eh? Se queda como el eco ahí en mi cabeza. Bueno, yo ojalá pudiera decir lo que me considero, porque yo me considero escuchadora profesional, es lo primero. Escuchadora porque me gusta escuchar todas las conversaciones, me gusta escuchar a las personas esa historia que tienen para contarme. Yo toda mi vida la dirigí hacia escribir, estudié historia porque quería escribir, porque me ayudaba, cualquier otra carrera no la veía, aparte del periodismo, pero periodismo en ese momento no se podía estudiar en Las Palmas de Gran Canaria, había un curso puente en La Laguna, que existe todavía, yo creo. Pero bueno, yo conseguí trabajar en el periódico La Provincia porque estuve trabajando de práctica 2 años para aprender el oficio y en realidad yo me considero una persona, yo necesito escribir para ser feliz, porque al escribir digiero todo lo que me sucede en el día y las cosas que veo, porque a veces uno tiene una mirada que ve demasiadas cosas y tengo que echarlas por algún lado y comprenderlas. Y tengo esa curiosidad y esa necesidad de comprender. Desde chiquitita soy muy mafalda, estoy todo el día, ¿por qué? Entonces la única manera es salir a la vida, vivir y escribir, porque escribiendo aprendes a comprender a los distintos personajes, todos tienen su motivación. O sea, que el acceso a historias fue simplemente para poder escribir. Sí, y el acceso a periodismo, y sigo siendo periodista porque a día de hoy sigo conociendo historias a través de, como periodista puedo acceder a cualquier persona con un respaldo, que yo como persona, que aunque no lo parezca, lo soy tímida, introvertida, pues yo no me atrevería, pero haciendo una entrevista, ancha es Castilla. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Escribir historias totalmente inventadas o crear historias donde parte de ellas sean sucesos reales, como has intentado hacer las 2 primeras obras? Yo en todas las novelas que he escrito, en las 3, incluso en los cuentos diría, siempre hay un punto de partida real, siempre hay un punto de partida que pasa por mí. En Lolita Pasión eran las historias que contaba mi abuela de Cuba, porque va de la guerra de independencia de Cuba de 1898. Después en El corazón de Débora hay un punto que pasa por mí, que es en los ataques piráticos a La Palma, que yo estaba en La Palma y vivo las fiestas del ataque de Pata de Palo, que se celebran en agosto en el castillo de Santa Catalina. Lo he vivido muchas veces, me he disfrazado de pirata muchas veces y necesitaba, por eso digo, ese juego fantástico. Lo saqué de Histórico Fantástico, lo saqué de ahí. Y Tormenta García fue una investigación periodística que yo hice y que partiendo de ese hecho y de un contexto y de unas historias que son verdaderas, yo las ficcioné
de manera que para jugar un poco y para salirme de la historia, me tuve que salir mucho, o sea, de esta es de la que más versiones he hecho, o sea, salí, porque sí es verdad que no era fácil, estaba planteada, sucedió en el año 2005 y fue la que me llevó a La Palma a escribir, a dejarlo todo y a escribir porque era mi pasión y que necesitaba pasión vital después de ver tanto poder oculto, digamos. ¿Hay algún autor o alguna obra literaria que creas que ha influido en tu forma de escribir? Sí, a mí me gusta muchísimo Benito Pérez Galdós, me encanta. Lo digo, yo soy muy clásica en mis lecturas porque yo crecí leyendo... El realismo con lo que estás contando, sí, es algo que te... Me encanta, me gusta la descripción, observar, sentarme a observar. Además lo cogí de él, de leer su biografía, de estar siempre con los oídos abiertos y observando al ser humano. Y las novelas que había de pequeña, que yo leía desde muy pequeñita porque tenía asma y siempre estaba enferma y tenía alergia a todo, siempre estaba allí con mi abuela mientras mis primos jugaban fuera, y lo que había era la biblioteca de mi abuelo, que mi abuelo tenía libros de todo, de filosofía, de física y química, de las estrellas, de literatura, de poesía. Y un día me levanté, cogí libros y yo siempre digo que a mí me gustan los libros, los descatalogados y los libros, me encantan las librerías de segunda mano, me encantan los libros antiguos, tengo ese porque quizás es lo que había, además mi madre, yo no lo conocí, mi madre siempre me decía, tu abuelo te está hablando con los libros. Entonces, pero siempre he estado muy aferrada a Galdós porque me acompañó en la infancia, porque tardaba muchísimo en leerlo, me acuerdo de Miau, tardé en leérmelo lo más grande, pero tenía una portada de una gata, la edición que había de mi abuelo tenía una portada de una gata y a mí eso ya, ¿sabes? Te cautivó. Y yo soy muy tenaz y seguí leyendo hasta que la terminé. Curioso. En la novela Tormenta García haces un retrato de los bajos fondos de las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, las Islas Canarias se identifican siempre como un paraíso, un lugar maravilloso para vivir, donde parece que no ocurre nunca nada. ¿Hay hueco en nuestras islas para encontrar inspiración para el género de novela negra? Sí, claro, muchísimo, porque en todo yo creo, personalmente, es una opinión mía personal, en los lugares más hermosos es donde existen las alcantarillas más terribles. Es porque precisamente es lo de... Yo tengo sepulcros blanqueados, de mármol por fuera, pero dentro llenos de podredumbre y hueso. Bueno, está la belleza, que hay que disfrutarla, pero toda esa belleza tiene un precio. Y probablemente ese precio no sepamos que lo estamos pagando o quién lo está pagando. ¿Qué es para ti La Palma, la isla de La Palma? La isla de La Palma. Leyendo cosas que tienes una gran vinculación. Te lo digo también porque me resultó curioso en uno de nuestros podcasts que entrevistamos a Elsa, ¿te acuerdas? Que cuando hablaba de La Palma era como, el López era como, vamos, sí, como que estaba hablando del paraíso terrenal. ¿Qué es para ti La Palma? La Palma es precisamente eso. Cuando terminó el caso que a mí me inspiró Tormenta García, tardó más en terminar, pero yo ya paré. Yo me hice la reflexión de dónde residía Julieta, porque estaba muy triste y había perdido mucha ilusión, muchas ganas de vivir. Y toda mi familia es de La Palma y nosotros crecimos en La Palma, pero nos vinimos a vivir a Gran Canaria. Entonces, pues ahí yo tenía 23, casi 30 años y me di cuenta de que mi Julieta y la felicidad que yo había vivido hasta ese momento estaba en La Palma. Entonces me fui a vivir a La Palma y La Palma a mí me devolvió la paz, me devolvió la serenidad, esa montaña que te mira todo el día. Tú la miras a ella, pero la montaña te está mirando a ti. Entonces, para mí es un lugar que tiene una energía muy, muy positiva, además te obliga a parar cuando llegas, quieras o no, o sea, La Palma te baja la tensión y te relaja para que duermas, para que te recargues, para que te serenes, y entonces toda esa energía realmente se nota, yo la noto, porque Las Palmas de Gran Canaria tienen otra energía, es muy ciudad, es más ciudad que muchísimas ciudades de la península. Pero la energía que tiene es una energía de viento que te lleva, ¿sabes? Que te lleva. La Palma tiene una energía de viento que te envuelve, ¿sabes? Entonces es diferente. ¿Hay algún suceso o acontecimiento ocurrido en Canarias, histórico, en el presente, en el pasado, que te haya hecho pensar eso de esto se merece una historia mía? Sí, además es terrible porque cuando uno escribe, yo pensaba, como digo, yo tenía mi trilogía hecha, que es la trilogía La Pasión, el corazón con sus luces y su oscuridad, Pasión Vital, porque todo el mundo lo relaciona con otra pasión, digo, hay que leerse Lolita Pasión. Y cuando me dicen, eso es Lolita Pasión, yo digo, léetela, por favor, vamos a ir un poco más allá de la portada.
El corazón de Débora, que es las luces y las sombras del corazón, porque no todos somos buenos y malas todo el tiempo. Y Tormenta García, que es la locura. O sea, yo tengo la trilogía de las emociones que yo he profundizado hasta el momento. Oiga, que yo profundizo mucho. y ya parecía que no iba a haber nada más. Pero he tenido varias conversaciones desde que he dicho ya no hay nada más, ya me voy a centrar en vivir otros 10 años, a ver qué... Y resulta, pero justo, o sea, no sé, pero cualquier conversación que tengo me quedo mirando y digo, ay, hay una historia muy... Porque es que las personas tienen historias maravillosas, solo hay que escucharlas. Digo, es escucharlas y ahondar y que te cuenten de dónde vienen y de dónde sacaron las fuerzas, de dónde... Y a las personas les gustan cosas extraordinarias. Cada una tiene su gusto, de repente colecciona esto, colecciona lo otro. A mí cuando me cuenta su pasión una persona, me quedo, ese brillito en los ojos, me quedo como, empiezo por ahí, entro, y siempre hay, y te enseñan. Después me mandaron un artículo de periódico el otro día de un barco que se había hundido cerca de La Palma, que se llama Fausto, y yo decía, qué buena esa historia. Pero pensando, y es por eso, por vivir, por salir a la calle y hablar, que a veces una como escritora quiere quedarse en casa y como encerrada en la montaña, que era mi idea romántica, pero me doy cuenta de que lo bonito es hablar con las personas. Y las historias, ahora mismo tengo 3 en la cabeza que no sé por qué sentimiento tirar, porque sí es verdad que a mí me gusta centrarme en un sentimiento para hablarlo y para profundizarlo y para yo comprenderlo y explicarlo. O sea, que tu próxima obra estará centrada también en algún sentimiento. Sí, seguro, sí, porque es lo más difícil de gestionar de esta vida para mí. Y todos los sentimientos son necesarios, todas las emociones son necesarias, la ira, y me gusta porque a mí no me enseñaron de pequeña. Yo veo a los niños y las niñas en el colegio ahora que les enseñan a gestionar. Yo veo el programa y digo, yo no puedo ir a esas clases, ¿sabes? No puedo ir a que me enseñen a gestionar la ira, ¿sabes? Digo, por favor. Entonces, bueno, pues lo aprendo escribiendo. ¿Hay alguna biblioteca pública que tenga algún significado emotivo para ti? Sí, a mí la biblioteca de la Plaza de las Ranas me gusta muchísimo, y la biblioteca de aquí de la del Estado también, porque la Plaza de las Ranas, cuando estaba estudiando en la universidad y en el instituto, iba mucho ahí a leer, porque siempre me escabullía y había demasiada gente y yo era muy tímida, entonces me iba ahí y me pasaba las tardes allí leyendo y después me iba a casa, o los sábados por la tarde, o mi madre era muy sociable y se creía que yo me iba con muchísima gente y yo me iba a la biblioteca. Y me pasaba lo mismo con la del Estado. Y después en La Palma, la biblioteca de Breña Baja me gusta muchísimo, muy chiquitita, pero es preciosa y son lugares... Yo me siento a salvo en las bibliotecas y las librerías, ahí es donde me siento a salvo, es así. Sé que ahí no me va a pasar nada porque normalmente los libreros y las libreras y los que venden, las personas que venden libros son espíritus afines, y desde que yo digo, a mí dame la persona más rara que tú veas, que yo en una biblioteca yo voy y yo hablo pero mira, fácil, en 3 segundos ya, que las personas que son como muy extrovertidas y muy sociables es como, digo, no, pero tú hablas con la de la biblioteca, no te preocupes, tú la verás callada, pero tú hablas con ella, verás tú que enseguida conectan, y es así. Pues nada, agradecerte compartir este tiempo con nosotros, desearte muchos éxitos con tus criaturas, sobre todo con la última, la Tormenta García. Sí. Y nada, y espero que esto sirva al que nos escuche para conocer tu obra, acercarse a ella y leerte, que es lo importante. Claro que sí, disfrutarla, y yo como he disfrutado con ustedes, muchísimas gracias. Espero que sí, que poner mi granito de arena para que salir de la tormenta y que haya sol. Venga, un placer, muchísimas gracias. En Nada como un libro seguimos las huellas de las mujeres en la literatura. Estamos en la Feria del Libro y lo hacemos disfrutando y viendo pasar a tantas personas felices con sus nuevas adquisiciones. Muchos de esos ejemplares están escritos por mujeres, y me pareció oportuno compartir con ustedes la historia de una escritora que tuvo que firmar como escritor para poder publicar y dar a conocer su obra. Caterina Albert i Paradís nació en 1869 en la Cataluña rural. Fue conocida por el seudónimo de Víctor Català. Escribió novela, poesía, relato breve, cuentos, teatro. Pero, ¿por qué tuvo que empezar a publicar con un seudónimo masculino cuando su estreno literario lo hizo con su verdadero nombre?
En 1898 se presentó a los Juegos Florales de Olot. Lo hizo con 2 obras, el poema El Libre Nou, el libro nuevo, y el monólogo teatral La infanticida. La protagonista de este monólogo es una joven explotada por la sociedad rural que mata a su pequeña hija por temor a que su padre se entere de que había sido deshonrada. Dicha obra causó mucha polémica en la sociedad conservadora y fue un escándalo cuando se supo que además la autora era una mujer. Censuraron la obra y a la escritora, ya que consideraron el tema impropio de una mujer. Caterina decidió ocultar su verdadera identidad para evitar así la reprobación, profundamente sexista, que sufrió con su estreno literario y empezó a firmar sus trabajos bajo el nombre de Víctor Català. Su éxito literario se encuadra dentro del modernismo catalán, donde su obra Solicitud, Soledad, ha pasado a ser un clásico en la literatura de este país. En sus libros analiza la situación de la mujer en la sociedad de la época, las relaciones de pareja y el trabajo, sobre todo en el escenario del campo, y ofrece una imagen muy negativa, llena de violencia y crueldad, que contraviene los modelos idílicos heredados del siglo XIX. Mila, la protagonista de Solicitud, se amotina contra ellos y con un gesto muy simbólico abandona casa y marido para empezar una nueva vida. La soltería persistente de Caterina Albert y la fuerza expresiva calificada de viril en su época propiciaron una cierta leyenda fruto de la sorpresa y el malestar de los críticos ante una mujer de narrativa áspera, desgarradora e incluso cruel. Locura, violencia y destino configuran el universo narrativo de una escritora que rompió moldes y escandalizó a la burguesía catalana de la época. El veredicto estaba claro: una mujer no podía escribir con el desparpajo y la fuerza expresiva con que lo hacía Caterina Albert. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro abrimos nuestro baúl de recuerdos, curiosidades y novedades literarias. En el capítulo de hoy sacamos de nuestro particular baúl al primer investigador literario que aplicó la lógica deductiva para resolver delitos. Se trata de Chevalier Auguste Dupin, más conocido como C. Augustin Dupin. Este personaje nació de la imaginación del gran Edgar Allan Poe en el año 1841, apareciendo por primera vez en el relato Los crímenes de la calle Morgue. Tal fue el impacto de ese relato que está considerado el primer texto policíaco, al haber servido de inspiración a otros grandes escritores del género, como Agatha Christie o Sir Arthur Conan Doyle. Nuestro primer investigador apareció en 2 relatos más: El misterio de Marie Roget, del año 1842, y En la carta robada, del año 1844. Edgar Allan Poe sentó las bases con C. Augustin Dupin de lo que hoy se considera elementos básicos de una buena novela policíaca o de detectives: un excéntrico pero brillante detective, un policía incompetente, la narración en primera persona de sus casos por un amigo cercano y el descubrimiento del culpable antes de que el investigador explique el razonamiento que lo condujo a ese descubrimiento. You know what I have started reading, and it's just hypnotic, is the Neapolitan novels by Elena Ferrante. I read the first one. I could not stop reading it or thinking about it. È la scrittrice italiana più popolare al mondo. La gente che ha letto la tetralogia l'ha letta di un fiato. Addiction pura. La reazione, finito il 4º volume, era: adesso come faccio? La sensazione non è che parli a te, ma che parli di te. Este documental, con producción italiana y francesa, analiza la figura de una de las escritoras más populares de nuestro tiempo y que permanece casi en el anonimato. Esta cinta analiza el fenómeno Elena Ferrante a través de testimonios de autores, críticos y editores. Elena Ferrante es el seudónimo, según algunos, que utiliza la escritora Anita Raja. En la película se desgrana su figura y su obra, pero también se aborda la función de los escritores
En una sociedad donde la comunicación y la imagen parece ser el fundamento de peso para tener éxito, para vender y darse a conocer. Se pubblico un libro, lo faccio solo perché sia letto. È l'unica cosa che mi interessa. She's going to talk about stuff that nobody else likes to talk about. She wants you to think about life. And her voice is very distinctive and very forthright, and I just was captured by it. Esta escritora, celosa de su intimidad, se niega a participar en el circo mediático. Ella quiere escribir. Otros además de eso, quieren parecer. Ella realiza sus entrevistas por escrito y ni siquiera ha recogido personalmente los premios que ha ganado. Si può parlare semplicemente con il contenuto della propria opera. Questo è il miracolo dell'anonimato Ferrante, non semplicemente la curiosità chi è un uomo, una donna, bello, brutto. La sintesi di tutta la tetralogia è la storia di una donna italiana. El documental me provocó una reflexión en torno al papel de los medios de comunicación y de los escritores, de las grandes plataformas que están ávidos de escritores estrellas, que no solo venden sus libros, sino también sus vidas para convertirse en escaparates que poco o nada tiene que ver con su calidad literaria. ¿Se puede llegar a ser un escritor o una escritora de éxito sin tener presencia en redes sociales, en círculos literarios, en franquicias editoriales? No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, de los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es más ni menos que un buen modo de leer. Comentaba Elena Ferrante a Paolo Di Stefano en una entrevista via email. Fuori dai miei libri cosa sono? Una signora non diversa da tante altre. Me gusta leer porque la literatura es el mejor maestro que tendrás toda tu vida y te acompañará desde que naces hasta que abandonas este pueblo. Mi nombre es Ainhoa de la Lluvia Urdiales Rossi. Escribí una historia que se llama Nuestra vida en Guguy. Es un libro autopublicado que trata sobre la vida mía y de mi familia en el barranco de Guguy. Yo me crié en el barranco de Guguy, que está a 2 horas de camino del pueblo más cercano. Y toda mi infancia transcurre en este lugar. Y en el libro cuento nuestra historia y todas las vicisitudes que vivimos ahí en el barranco, yo y mis hermanos y mis padres. Escribí este libro porque me siento muy orgullosa de la infancia que he tenido y siento que es una suerte haberme podido criar en contacto con la naturaleza, con unos valores muy fuertes hacia el mundo natural, hacia uno mismo. Y siento que muchas personas en el día de hoy tienen las mismas inquietudes y aunque el libro transcurra en las Islas Canarias, pues es una historia universal. El lector va a descubrir que puede realizarse todo lo que uno quiera. Pues mis padres decidieron de irse a vivir al barranco de Guguy cuando eran muy jóvenes y criaron ahí a 4 hijos. Entonces en el libro se pone en valor que siempre se puede realizar lo que uno desee si realmente se quiere hacer. ¿Te imaginas vivir en un lugar aislado entre montañas al que solo se puede acceder andando durante 3 horas desde el pueblo más cercano? Gabriela y Kiko encontraron en el barranco de Guguy Chico, también llamado Wiwi, en el suroeste de Gran Canaria, su paraíso particular donde desarrollar su proyecto de vida, disfrutar haciendo lo que les gusta de cada pequeño regalo que les brinda la existencia, criar a sus hijos en comunión con la naturaleza y poner su granito de arena para el cuidado y la conservación del planeta, tratando de vivir de forma más sostenible. ¿Cómo crees que sería una infancia en plena naturaleza, alejado del resto del mundo, sin vecinos, sin ir al colegio, al principio incluso sin luz eléctrica?
En Nada como un libro, efemérides literarias, momentos para la historia y la literatura. El 5 de junio de 1898 nació uno de los grandes de las letras españolas. Se trata del gran Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista, con el que la sociedad española tiene una deuda impagable hacia él y hacia su memoria. Su obra se encuadra dentro de lo que se conoció como Generación del 27 y está considerado como el poeta más influyente y más popular del siglo XX. Entre el año 1924 y 1927 alcanzó su madurez como poeta, siendo la mayoría de sus mejores obras de esa época. De su ingente producción literaria destacan poesía, canciones, poemas del cantejondo, romancero gitano, poeta en Nueva York y sonetos del amor oscuro. Como dramaturgo nos dejó obras teatrales magníficas como Mariana de Pineda, Retablillo de Don Cristóbal, Así que pasen 5 años, Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba. Nuestro poeta universal visitó Nueva York en el año 1929, ofreciendo en sus escritos una visión descarnada de lo que encontró allí en su obra Poeta en Nueva York. Describió la Gran Manzana como un lugar de alambre y muerte, como una civilización sin raíces, donde han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra. Por último, define a la ciudad como geometría y angustia. Federico García Lorca fue asesinado un 18 de agosto de 1936 por un pelotón de fusilamiento fascista por culpa de su ideología política y su condición sexual. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común y aún no ha sido recuperado para rendirle los honores que se merece. 6 años antes de su muerte, Federico escribió unos versos que hoy son considerados como una premonición de su triste final. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. En Nada como un libro, libros malditos, prohibidos, llenos de leyendas y misterio. En el año 1988 se publicó un libro que fue considerado maldito por los fundamentalistas islámicos. Era la 4ª novela de un escritor sin mucho renombre literario hasta ese momento. Gracias a esa novela, su autor se convirtió en portada de los medios de comunicación de medio mundo. Eso influyó sobremanera en las ventas del libro, ventas que no hubieran sido posibles sin la fama que obtuvo tras la condena pública de su persona y obra. Estamos hablando del escritor indio nacionalizado británico Salman Rushdie y de su novela Los versos satánicos. En ella se mezclan realidad y fantasía para crear una obra donde aparecen reflejadas una parte de la vida de Mahoma y donde se describe a un imán, líder religioso musulmán, como alguien que manipula al arcángel Gabriel con violencia para justificar sus acciones y la violencia ejercida contra su propio pueblo. El ayatolá Jomeini, por aquel entonces exiliado en Francia, se sintió aludido y decretó que la obra atentaba contra el profeta y contra todos los musulmanes. Tras la publicación de los versos satánicos, se sucedieron, tanto en Europa como en América, manifestaciones y quemas de ejemplares de la obra. La reacción del mundo musulmán contra Salman Rushdie se materializó en una invitación a los islamistas a matar a cualquier persona que estuviera relacionada con el libro. Esa orden costó la vida a traductores de la novela, manteniéndose con vida su autor porque el gobierno británico le ofreció su protección durante las 24 horas del día. El gobierno iraní ofreció una millonaria recompensa a quien matara a Salman Rushdie, recompensa que sigue vigente. La publicación del libro maldito, Los versos satánicos, abrió un profundo debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando atenta o denigre las creencias religiosas de un colectivo. Por otro lado, son muchos los que consideran que las ventas del libro se debieron más a la censura decretada sobre él, a que éste tuviera un mínimo de calidad literaria. La lectura es un viaje a un mundo, es entendimiento, es empatía, es sueños y lectura. La lectura es parte de la vida. En Nada como un libro viajamos a un lugar llamado San Borondón para hablar de literatura infantil y juvenil, cuentos y relatos para todos los públicos.
Bueno, nos encontramos con Félix Albo. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal? Que se define a sí mismo como un contador de historia y ha recalado en la isla. Caco Senante cantaba eso de ¿qué es lo que hago yo aquí? Una gaviota en Madrid. ¿Qué es lo que hace Félix Albo en Gran Canaria? Bueno, pues este viaje, Gran Canaria es una isla que suelo visitar con cierta y afortunada frecuencia. Y este viaje vengo de la mano de la Biblioteca Insular, con motivo de los cuentos eróticos por Vegeta, y de paso Cañaso, que se dice en mi tierra. Y ya que venimos tanto Pablo Albo como yo, pues nos han encargado hacer 2 propuestas formativas. Yo estoy haciendo ahora mismo en esta semana un taller de narración en el que estamos jugando con las herramientas básicas de la narración oral. Y Pablo tiene una propuesta de creación literaria. Entonces, bueno, pues ahí estamos los dos trabajandico y yo disfrutando siempre. En la isla de San Borondón es un espacio imaginario y es ahí donde nuestro invitado viaja constantemente. No para hacernos dudar de la realidad, sino ¿para qué, Félix? Para reírnos, para emocionarnos, para vivir las historias. Bueno, y yo creo que la narración lo que cuenta es verdad siempre, o en formato de cuento, ¿no? Y lo que nos hace muchas veces es sorprendernos de la maravilla que tenemos en nuestro cotidiano, ¿no? Yo creo que es algo que a mí me han enseñado los cuentos, a sorprenderme de lo maravilloso que se presta ante mí cada día y a mirar, a recuperar esa mirada que a veces tiene mucho que ver con la mirada de niño, de niña, ¿no? Que tú vas por la calle y de repente un niño emocionado dice ¡un avión! Y tú a lo mejor lo has visto, pero a ti ya no te sorprende un avión. Y yo creo que los cuentos nos enseñan eso, ¿no? A volver a recuperar la capacidad de la sorpresa y del disfrute de nuestro día a día. Y creo que la narración o el trabajo de quienes nos dedicamos a contar tiene mucho de militancia ahí, ¿no? Mucho de militancia del disfrute de la vida dentro de las posibilidades de cada uno y sobre todo buscar lo que nos une, que al final es la emoción, es la risa, es el susto, es el amor, es la soledad y eso nos hace sentirnos parte de una tribu, parte de un todo, ¿no? Que es toda la gente que nos rodea. Hay algo que las veces que te he escuchado narrar que me sorprende de tus espectáculos y de tus sesiones de narración es cómo haces muy sencillo, muy cercano lo que realmente es complicado. A lo mejor uno porque conoce la trastienda. ¿Eso nace o eso se hace? Yo creo que toda vida artística se construye cada día, o sea, en ningún momento das por finalizado ni el periodo de crecimiento, ni el de investigación, ni el de prueba, ¿no? Yo creo que eso se hace, o sea, se nace a lo mejor con alguna facilidad, ¿no? Yo creo que los dones, cuando dicen tienes un don, eso no te soluciona nada, a veces te complica realmente, ¿no? El don sin trabajo pasa desapercibido, el don te da cierta facilidad y cierta predisposición a lo mejor, ¿no? Pero hay un trabajo y hay mucho trabajo detrás de cada propuesta de narración, tú lo sabes, ¿no? Parece sencillo cuando ves a una persona que está hablando realmente, solo está hablando, está comunicando una historia, pero realmente sí, hay mucho trabajo detrás. Y me alegra, ¿no? Que digas que hago fácil o difícil, pero eso solo se me da en el escenario. Luego tengo una habilidad sorprendente para complicarme la vida, la verdad. Bueno, el escenario transforma. Exacto, sí. Yo creo que ha cambiado muchísimo la manera de relacionarnos en estos últimos años, los referentes. ¿Ha cambiado también la función del narrador? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene ganas de escuchar y hay a veces unas ganas olvidadas, ¿no? Yo creo que hay gente que no sabe qué es la narración oral, de repente van de la mano de un amigo, de un familiar, y se sientan, escuchan y disfrutan y descubren no algo nuevo, sino algo que tenían olvidado, que es el placer de dejarse llevar por la palabra, por la voz, ¿no? De conectar con uno mismo a través de una propuesta, de una historia de alguien totalmente desconocido, que suele ser la persona que está contando, ¿no? Y luego también, pues lo que te decía, la sensación, ¿no? De emocionarte de lo mismo, de reírte de lo mismo de al lado de gente que no conoces de nada. Tú estás sentado en un patio de butacas y a lo mejor al lado tienes a tu pareja, a tu amistad o a quien sea, pero al otro lado o delante o detrás no conoces a nadie y ves que se asustan de lo mismo, que se ríen de lo mismo, que se emocionan de lo mismo, y yo creo que eso es algo que hace mucha falta, ¿no? Sentirnos parte de una red en esta sociedad totalmente individualizada, tan acelerada que nos hace vivir, ¿no?
y de repente llega un cuento y es una pausa, es un desconectar, es apagar el móvil, olvidarnos de internet, olvidarnos del ruido, ¿no? Y conectar con una voz ancestral, aunque seamos narradores nuevos, digamos, ¿no? Pero la voz, la herramienta es ancestral y conecta, yo creo, con algo que llevamos dentro, como el miedo al lobo. El miedo al lobo ahora es absurdo, ¿no? Porque no hay tanto lobo, lamentablemente, pero aún lo tenemos, ¿no? De cuando veníamos de la cueva. Y yo creo que la pasión por la palabra, la pasión por dejarnos llevar y entrar en esa dimensión mágica que nos lleva la palabra y el imaginario, es algo que tenemos ahí de serie y clavado en el ADN. Podemos cerrar los ojos, pero no podemos cerrar los oídos. Algo que fisiológicamente es tan fácil en el género humano, ¿por qué es tan complicado en la parte emocional? ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver... Perdona, te hago esta pregunta porque a lo mejor quien nos está escuchando dice, ¿a qué viene esto? Es que la escucha es tan fundamental en una sesión de narración oral, pero sobre todo para el que cuenta. Sí, claro, sí. Mira, hoy me hicieron una entrevista en la radio de aquí en la isla también y lo dije, ¿no? De los narradores y narradoras normalmente, yo siempre digo que escuchamos en el escenario mucho más que hablamos. Y mira que cascamos, que subimos y no paramos. Pero estamos continuamente escuchando, mirando a la gente a los ojos y la gente, de una manera inconsciente, nos está devolviendo cómo están escuchando la historia, ¿no? Yo creo que se ha devaluado mucho el lenguaje, la comunicación, la palabra, ¿no? Y también tiene mucho que ver el ritmo de vida que llevamos. No nos permitimos ni siquiera escucharnos nuestra propia voz, ¿no? Nuestra propia manera. A veces por miedo, a veces por descuido, a veces por falta de costumbre o porque no nos han enseñado o no hemos descubierto cuán necesario es y cuán ventajoso es escucharse cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo nos movemos y luego a nivel colectivo, ¿no? Porque estamos cansados de esas palabras que, fíjate cómo se degradan las palabras, la palabra tan bonita como libertad está tan degradada, ¿no? Del mal uso que se hace. Entonces yo creo que conectar de repente con eso, ¿no? y recuperar ese valor, desprostituir las palabras, yo creo que es una labor nuestra como profesionales de militancia absoluta y también del público. Y aquí en estas islas, en todo el archipiélago, yo creo que me gusta hablar de espacios oreja, de espacios oído, porque tenéis costumbre de escuchar. Yo creo que tenéis una suerte de que hay mucha programación, de eventos de narración. Eso ha hecho conectar, con recuperar historias de aquí que también nos hacen como aposentar la raíz, ¿no? Y rebrotar, retallar de nuevo con lo nuestro, con nuestra cultura y da gusto pasear las historias de uno, que pare uno por estas islas, por estos públicos. El otro día me contaba una narradora que el público estaba cambiando, el público que asistía a las narraciones, que cada vez eran como más pequeños. Ajá. Y había un margen que se estaba abriendo, ¿no? O público adulto o público muy infantil. Sí. ¿Tienes esa percepción también? Sí, yo hace tiempo que no cuento para público infantil. Ha descendido mucho mi trabajo porque me he centrado sobre todo en espectáculos para público adulto y secundaria, ¿no? Toda la franja desde primero, segundo de la ESO y luego sobre todo tercero, cuarto bachilleratos, universidades y ya público adulto en bibliotecas, teatros y demás. Pero sí que es verdad que el público familiar se está reduciendo a bebés, podríamos decir, a críos de como mucho 5 o 6 años, ¿no? Tiene mucho que ver el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y la preocupación por padres y madres porque sus hijos e hijas tengan una preparación absoluta multidisciplinar. Entonces se apuntan un montón de actividades extraescolares. Hay padres y madres que son taxistas más que educadores, llevando a sus criaturas de actividad en actividad y no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para llevarlo a una sesión de cuentos por el menosprecio, por muchas veces el desconocimiento. Pero bueno, yo creo que es algo a recuperar, yo creo que sí que se va a ir recuperando seguro, porque ha habido ahí un bajoncillo, pero ahora... Sí, y yo creo que desde la narración se están haciendo trabajos espectaculares, ¿no? O sea, que merecen la pena que la gente apueste por echar una hora. Porque no es solo esa hora, van a estar esa hora escuchando cuentos y luego va a haber un montón de encuentros, digamos, y de recuerdos a esa sesión, donde el niño o la niña pregunten, donde el padre y madre respondan, incluso se animen a recontar algún cuento que se contó o que se genere un enlace con los amigos, los vecinos, la familia. Mira, pues estuvimos, pues yo recuerdo, y a mí lo que me gusta pensar es en esas redes que se van tejiendo y que son consecuencia de haber asistido a una sesión de cuentos. Sí.
Me contabas que andabas en un proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? El pipiripao. 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 Pipiripao es una palabra que existe en el diccionario. Es un festín, es un convite, es una comilona de casa en casa. Es como si un grupo de gente, de repente uno dice, yo tengo cerveza en casa, pues vamos, nos tomamos la cerveza, y de repente alguien dice, yo tengo pollo, pues nos vamos a tu casa. Y así estás liada, sabes tú, que sales para un rato y al final no, pierdes la pareja. Entonces es un festín, pero de libros, ¿no? Trabajamos, bueno, empezó como algo muy residual, con un grupo muy chiquitito de padres y madres que querían contar a sus hijos en casa y me pidieron como consejos. Entonces, bueno, hay un formato que es el álbum ilustrado, que a mí me parece una llave maestra a tantas puertas. Entonces hice una pequeña selección y a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno, funcionó, gustó, porque en realidad el pipiripá lo que consigue es introducir el álbum ilustrado en el cotidiano de la familia. No tiene que ir la familia a una biblioteca o a una casa de cultura, sino que se llevan el libro a casa y bueno, pues lo trabajan, lo cuentan y bueno, pues trabajamos con una selección de álbumes ilustrados. Actualmente tenemos 600 álbumes seleccionados, libros pipiripao que llamamos, pero los ordeno en lotes de 15 álbumes, donde siempre hay uno de poesía ilustrada, que a mí la poesía me parece fundamental para la vida en general, pero sobre todo para el desarrollo, porque es canción, es ritmo, es juego, y creo que está muy minusvalorada en la escuela, por ejemplo. Antes se cantaba, se recitaba mucho más que ahora. Entonces siempre hay uno de poesía, siempre hay un libro sin texto, un libro silencioso que le ha dado a la gente ahora por llamar, y me parece una maravilla, me parece además el libro más accesible independientemente del nivel de lectura que tengas, y siempre hay un libro de tradición ilustrada, o sea, un clásico de literatura ilustrada, de álbum ilustrado. Y bueno, luego hay otras secciones que no son oficiales. Hay una sección, por ejemplo, que es el libro raro, que a mí me encantan porque hay familias o docentes que les apasiona y hay gente que no entiende por qué ese libro está editado. Y ahí hay una joya, realmente, ¿no? Y bueno, pues yo digo que el pipiripao son 3 experiencias. Yo solo trabajo con la población adulta, con las personas adultas. Actualmente somos 300, casi 50 personas, entre docentes y padres, madres, y que estamos bailando alrededor de los álbumes. Entonces, la primera experiencia es la lectora, es cómo me enfrento yo como persona adulta ante un álbum ilustrado. Hasta hace relativamente poco, de hecho aún hay mucha gente que lo llama álbum infantil y creo que se han dejado sumergir poco. Hay libros que te ponen en un brete realmente. Bueno, uno de ellos, que es un libro pipiripao, tú eres autor de uno de ellos, que es El monstruo, y es un libro que a la persona adulta les hace un catacrack impresionante, ¿no? Y entonces, una es la experiencia lectora, que creo que nos va ampliando mucho la mirada, por la temática, por la ilustración. El álbum ilustrado es la confluencia de 2 artes, el arte de la ilustración y el arte de la literatura breve, ¿no? Y el arte de la ilustración, hay personas adultas que descubren, pues yo qué sé, ilustradores e ilustradoras que son realmente maravillosas, como Susie Lee, Anthony Brown, Paula Auladel, Beatriz Martín Vidal, yo qué sé, pues auténticas maravillas que son propuestas plásticas distintas y que son obras de arte realmente. De hecho, hay algunos libros que los padres te lo dicen, ¿no? Dices, que esto es es una visita de una galería. Bueno, hay ahora no recuerdo el nombre, se llama Kim, pero no recuerdo, Kim Kulbot, perdona, pero bueno, El coleccionista de momentos es uno de sus libros, por ejemplo, que es puro surrealismo, ¿no? Es una propuesta, bueno, pues eso, descubren eso, y es la experiencia lectora de qué es ese libro para mí, como persona adulta. La otra es la experiencia de la tribu lectora, que llamamos, que es pues o el aula o la familia en casa, y es como ese libro cae en la tribu, cómo mediamos en la lectura. Y la otra es la experiencia del grupo, porque nosotros nos agrupamos en grupos de 15 personas, donde tenemos una reunión presencial cada 6 semanas, una cosa así, y lo demás es online. Entonces, vamos descubriendo el lote de libros cada semana, 2 libros cada semana, y los vamos comentando en una plataforma que tenemos en internet. Entonces, bueno, pues hay de todo. Hay gente que a mí me ha gustado, pero mi familia no ha calado, a mi familia le ha encantado y yo no entiendo el libro, este libro nos ha conectado con una historia que pasó en mi familia. Entonces, bueno, al final
esto en las bibliotecas, que es donde lo realizamos, porque me parece el entorno natural del pipiripao. En las bibliotecas no lo digo, pero en realidad el libro se ha convertido en la excusa. Realmente el pipiripao lo que genera es un montón de interacción y de comunicación y de desarrollo alrededor del libro, ¿no? Pero es en la familia y en el aula. Esa es básicamente la propuesta. Pues muchas gracias. Lo más que me llevo en esta conversación es volver a descubrir, o volverlo a escuchar, pero es continuo, cómo el cuento, cómo la palabra, cómo el libro nos une. Uh-huh. Has dicho la palabra unir en varias ocasiones sí, a lo largo sí. de la entrevista, y la palabra tribu, que me parece una palabra preciosa. Sí, a mí también, Entonces, pues nada, quiero agradecerte que tú sigas contribuyendo a que eso siga sucediendo. Muy bien, contribuir lleva la palabra tribu dentro, si te das cuenta, ¿no? Y sí, yo estoy convencido de la palabra tribu implica familia, pero también implica independencia, implica respeto por la diferencia, implica una comunidad, de un conjunto de, ¿no? Y yo creo que nosotros somos tribu lectora y nos definimos así porque lo somos, y piensa que aprendemos de todo, porque somos 15 miradas distintas, que devuelven además 15 experiencias distintas con el mismo material, con un libro, ¿no? Y claro, eso abre los ojos, no solo los míos, sino los de todas las personas que participan, porque vamos enriqueciendo cada uno de los libros, vamos ensanchando la mirada. Luego tenemos, no lo he dicho, mini seminarios, tenemos encuentros con gente que escribe, gente que ilustra, gente que edita, y también se nos va ampliando mucho el universo de cada uno sabemos qué hay detrás de cada libro, y cuando Noemí Villamuza te explica cómo trabaja, cómo le llega la idea, cómo la plasma, cómo la termina, pues cuando tú coges un libro, sea de Noemí o no, claro, sabes todo el trabajo que hay detrás y lo tocas como una materia sagrada, ¿no? Como cuando sabes todo lo que tarda un árbol en crecer, ya no es un palo que ha crecido, no, sabes que hay una vida detrás y un conjunto de primaveras y de lunas llenas ahí guardadas, ¿no? Y bueno, pues eso, sí, yo creo que es enriquecer, generar redes, y no sentirse extraño, porque muchas veces, a mí me lo han dicho muchos docentes sobre todo, ¿no? Que creían en el libro, pero claro, a veces decían, yo pensaba que era un destalentado, yo pensaba que era un poco zumbao, porque estaba convencido de que esto era una herramienta, y de repente se encuentran con una comunidad de 300 personas que están con los mismos materiales y que le están dando vueltas para disfrutarlo. Entonces dice, bueno, pues igual lo raro es lo otro, ¿sabes? O sea, aquí estamos en un buen camino. Así que yo te agradezco mucho la entrevista también, que me permitas hablar del pipiripao. Claro que sí. Y nada, que esa red, nosotros somos una red, pero somos también parte de un montón de redes grandes y pequeñas que estamos ahí apostando y militando por el libro, por la palabra dicha y escrita y por todo lo que genera alrededor. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Versos al viento. Poemas hasta el próximo encuentro. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la 6ª luna oyó torrente arriba, y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín.